Hola, bienvenidos a la clase ejecutiva de la Universidad Católica, particular a este seminario Desarrolla tu capacidad estratégica para negociar, que dictará el profesor Darío Rodríguez. Mi nombre es Felipe Cepeda, yo soy el director comercial de la clase ejecutiva. Previo a la presentación de Darío, me voy a detener unos minutos para contarles un poco quiénes somos en clase ejecutiva y qué es lo que hacemos. Bueno, la clase ejecutiva es un programa de perfeccionamiento online de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile con más de 20 años de experiencia en educación a distancia. Cuando iniciamos, bueno, yo no estaba, esto era a través de una alianza con el Mercurio, en el cual se publicaban las clases en el diario y los alumnos respondían en forma telefónica. Actualmente, incorporando las últimas tecnologías, ya nuestra modalidad de estudio puede ser 100% online si es que los alumnos así quieren. ¿Cuáles son nuestros pilares? En primera instancia, calidad institucional y excelencia académica, una moderna, innovadora plataforma, acompañamiento constante, metodología y contenidos actualizados y flexibilidad y cobertura. En relación a la calidad institucional y excelencia académica, bueno, todos nuestros profesores cuentan con una formación académica de la más alta calidad, más del 90% cuenta con posgrados en las más prestigiosas universidades del mundo. Aquí salen algunos de nuestros académicos, Nicolás Magluf, Ricardo Reinieri, Hernández Olmiñán, Rodrigo Jordán y Darío Rodríguez, el expositor del día de hoy. Sobre nuestra metodología de estudio de nuestros diplomados están compuestos por 5 cursos, siendo ninguno de ellos prerequisito, por lo cual pueden ingresar durante 5 instancias en el año. La próxima y última de este año es el próximo martes 21 de noviembre y hace que un diplomado tenga una duración de 10 meses. Sobre nuestra moderna e innovadora plataforma, los alumnos que cursan programas de estudio con nosotros interactúan con estas 3 plataformas. En primera instancia, la plataforma LMS o Moodle, donde van viendo y van interactuando con los recursos de aprendizaje. Adobe Connect, que es la cual los alumnos que no pueden venir presencialmente a las sesiones en vivo que tenemos, pueden hacerlo a distancia, como hoy tenemos personas que nos están viendo en este seminario por streaming. Y Proctorio, que es nuestro último desarrollo, en el cual los alumnos dan exámenes online y nosotros los grabamos y nos cercioramos que son ellos y no están copiando. ¿Ya? Todos estos desarrollos permiten que nuestros diplomados sean 100% online, estudiando cuando quieran y donde quieran. Actualmente tenemos una oferta de 28 diplomados y 47 cursos en 7 áreas de estudio: gestión de operaciones, economía y finanzas, gestión de personas, gestión de la innovación, gestión de marketing y comunicaciones, gestión de negocios y una gestión especializada por actividad, donde hay programas de minería, energía y gestión ambiental, entre otros. Bueno, muchas gracias. Ahora los voy a dejar con Darío. Les cuento un poco de él. Darío es sociólogo de la Universidad Católica de Chile y cuenta con un PhD en sociología de la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es profesor del Departamento de Industrias e Ingeniería de Sistemas de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Chile y además es autor de varios libros sobre organizaciones y consultor de empresas. Los dejo con Darío. Perdón, disculpen, yo sé que les entregaron un papelito con un número al ingreso. Al finalizar el seminario vamos a sortear una beca para el curso de negociación que inicia el 21 de noviembre. Así que para que lo guarden, por favor. Bueno, gracias. ¿Estoy saliendo arriba o no? ¿Sí? Ya, perfecto. Buenas tardes, gusto saludarlos. Quiero presentarles brevemente lo que es el diplomado en negociación, que es un diplomado que vamos a ir explicando, contiene varios cursos, uno de los cuales, uno bastante nuclear, es el curso precisamente de negociación. Y comencemos de inmediato a conversar. ¿Qué es una negociación? ¿Qué es negociar? ¿Cómo?
Perdón, perdón, me dice que tengo que pasar el micrófono. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está, ya. Gracias. Pasamos, por favor, gracias. Bien. Ahí sí. Para mí, negociar es interactuar con otra persona para llegar a un acuerdo. De acuerdo, fantástico. Muchas gracias. Interactuar con alguien, interactuar con otra persona para lograr un acuerdo. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? ¿Alguna otra definición? ¿Había otras personas? Sí, por favor. ¿Se puede decir que es una conversación? Es una conversación, claro que sí. Es una conversación. En torno a un objetivo. En torno a un objetivo que es compartido en términos amplios, pero no necesariamente en toda la especificidad que eso tiene. Es decir, uno puede tener objetivos que sean individuales, y pues precisamente por eso está negociando, pero tiene que haber un marco que sea compartido. O sea, sepamos de qué estamos hablando, digamos. Si no, imagínense que esos juegos de comunicación en que las dos personas hablan de cosas distintas y no logran ponerse de acuerdo, y de pronto se producen cosas como incoherentes. Uno está hablando de cómo están sus hijos, ¿no es cierto? Y el otro que está arriba de la higuera le dice, están toditos podridos, le dice. Claro. Dele mis saludos, le dicen abajo. Se los voy a dar a los chanchos, le dicen. Entonces, ahí estaban hablando de diferentes cosas, ¿no es cierto? Entonces, y no sabían cuál era el tema, no era compartido, digamos, el tema. Bien, ¿alguien más? ¿No? Sí. No es un juego suma cero. O sea, yo gano y tú pierdes. Tiene que ser un acuerdo. Claro. Eso es bien importante. Cuando muchas veces se habla, por ejemplo, del poder, o se habla también de la negociación, como un juego de suma cero. Es decir, lo que está en discusión es esta cantidad, un número cerrado. Y entonces, si yo te cedo algo, en el mismo momento que te lo cedo, lo pierdo. Porque el monto este que está en discusión no se altera, es cerrado. De modo que o yo me quedo con todo, o tú te quedas con todo, o vemos forma de repartirlo. Bueno, la negociación no es necesariamente eso. No es necesariamente eso. Vamos a ver que uno puede ir creando opciones y de pronto encuentra que al final todos ganan y nadie pierde demasiado. Bien, sigamos entonces. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí hay interacciones, porque hablábamos de que era una interacción, sí, es una interacción, pero bien particular, tal como nos decías tú, ¿no es cierto? Es una negociación, es una interacción en la cual se busca llegar a un acuerdo. Hay otras formas, ¿no es cierto? Aquí no podríamos hablar necesariamente de comunicación, ¿verdad? Perdón, de negociación. Claro. Acá tampoco, ¿verdad? Ahí ya estaríamos hablando de negociación. Bueno, la negociación, tal como muchos de ustedes dijeron, es una conversación, es una discusión, es una comunicación. Es muy importante entender que la sociedad actual, que ya es una sociedad mundial, una única sociedad mundial, está hecha de comunicaciones. Por lo tanto, estamos permanentemente comunicándonos y al mismo tiempo estamos permanentemente negociando. Muchas veces no nos damos cuenta. Alguien rechaza una propuesta e inmediatamente negociamos. ¿Vamos a tomar un café? No, gracias, no tengo tiempo. No, no sé, mala onda, vamos, si total no demoramos nada. O te paso a buscar un rato, ¿qué te parece? Y uno empieza a negociar sin darse cuenta que está negociando. Uno quiere tomarse un café con esta persona, ella no puede en ese momento, y uno rápidamente busca, bueno, ¿cómo lo hacemos? Veamos si te convenzo que vayas conmigo, o si me pongo de acuerdo contigo en hacerlo en otro momento, pero estoy negociando, no me doy cuenta, nadie diría, mira, negocié con un amigo para tomar un café, uno no se da cuenta, pero lo hace.
permanentemente. Entonces la negociación, en ese sentido, no es algo raro, no es algo difícil, no es algo complejo, es algo que todos sabemos, que todos hacemos, pero que puede ser aprendida, puede ser mejorada, por lo tanto. Como muchas cosas que uno hace sin mayor conciencia, cuando uno toma conciencia de ello, puede empezar a hacer deliberadamente ciertas cosas que le van a dar mejores resultados. Algunas de esas cosas a lo mejor ya las hacemos, sin saber que lo estamos haciendo. Pero, lo sepamos o no, en el mismo momento que le ponemos un nombre y que somos capaces, por lo tanto, de tener una conciencia de lo que estamos haciendo, de poder decidir hacerlo en una cierta forma y no en otra, nos da mayor libertad, nos da mayor capacidad de comunicarnos. Fíjense que esto de que la sociedad es mundial y que la sociedad está hecha de comunicaciones, hoy día ha quedado en plena evidencia. Fíjense lo que pasa, por ejemplo, con los medios de comunicación. Que los medios de comunicación antes eran los que nos informaban acerca de las noticias del mundo. Y entonces uno podría entender que había una gran cantidad de información, una gran cantidad de posibles noticias que estaban divulgadas por diferentes partes del mundo, y todas estas tenían que de alguna forma pasar por el embudo de los medios de comunicación que seleccionaban qué consideraban pertinente y qué no consideraban pertinente, y por lo tanto, una vez que pasaban por ese embudo, recién eran transmitidas, y la gente que las escuchaba o que era objeto de esta información, las audiencias, bueno, se quedaban con eso, entendían o no entendían, pero no podían contrapreguntar. Entonces era como una especie de comunicación asimétrica en que desde un centro absolutamente visible se comunicaba a un mundo de personas absolutamente anónimas. Todos sabemos quién es la Consuelo Saavedra, por ejemplo. Pero ella probablemente no sabe quiénes somos nosotros. Entonces, ese modelo predominó durante todo el siglo XX, pero hoy día empieza a producirse también esta comunicación desde abajo, en que cada uno puede ser el centro de la noticia. Todos nosotros andamos con un aparatito así de chico por el mundo, y este aparatito tiene una cámara y tiene una cámara de video también, y tiene la facultad de comunicarse con computadores, con otros celulares, y de pronto cualquier persona del mundo, cualquiera, ve algo que no le gusta, cualquier cosa que no le guste. Va a la playa, ¿no es cierto?, y de repente ve que está contaminado en alguna parte. Saca una foto, saca un video y se lo manda a sus amigos, ¿no? Y si de repente la cosa es impactante, puede que se viralice y que pronto todo el mundo empiece a opinar respecto a esta empresa, que cómo es posible que... Y el pobre tipo, el dueño de la empresa, jamás pensó que alguien iba a ver que en ese lugar tan recóndito él estaba contaminando. Y se mete en un tremendo lío. Pero cualquier cosa que uno vea, maltrato animal, maltrato a las personas, contaminación, una nube, cualquier cosa que uno vea, uno saca una foto y la manda sin ni siquiera intención de hacer una cosa mundial. Pero puede viralizarse y se puede transformar en un hecho mundial. Y de pronto encontramos gente que se dio de Canadá, que manda mails indignados, ¿cómo es posible que hagan esto? De Canadá. Entonces, es bien interesante lo que está pasando con las comunicaciones, y también eso, por supuesto, nos trae al tema de la negociación. Estamos y vamos a tener que seguir permanentemente negociando con las personas más variadas, por las razones también más variadas. Fíjense ustedes lo que pasa con
con Twitter, por ejemplo, que hoy día todas las personas participan en Twitter. Por ejemplo, Trump, ¿ya? Da noticias, ¿ah? Genera noticias, genera ruido a través de Twitter. Para que vean ustedes cómo cambian las condiciones. O sea, esta cosa como de embudo que les decía, hoy día ya no es así. Bueno, esto es lo que llamamos nosotros la anatomía de la negociación. ¿Ah? Entonces, ahí vamos a ver algunos conceptos que siempre se tratan, donde estoy yo, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo es esta cosa? Ahí. Ah, no, pero... Ya, así, es así nomás. ¿Eh? Bueno. Bueno, ahí estoy yo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y la otra persona. Lo primero es diferenciar, ¿no es cierto?, estos conceptos que son bien importantes para poder después conducir una negociación con plena conciencia de lo que estamos haciendo. Los intereses son las necesidades efectivas que cada uno de nosotros tenemos y que deseamos satisfacer con la negociación. Los intereses, igual que las necesidades, porque son necesidades, pueden ser satisfechos por más de un satisfactor. Por ejemplo, todos nosotros necesitamos alimentarnos, pero tenemos una muy vasta gama de alimentos posibles. Entonces, no estamos atados a un solo alimento. Hay muchos alimentos que pueden satisfacer esa necesidad. Y así pasa con los intereses. Podemos tener determinados intereses, pero esos intereses hay que entender siempre que pueden tener más de alguna solución. ¿Ah? Y no quedarse como encasillado. ¿Ah? De pronto uno se mete como en un callejón, ¿ah? Y cree que hay una única solución y esa es la que yo tengo que luchar y tengo que conseguirla porque si no voy a quedar con la necesidad, es decir, no voy a poder satisfacer mi interés. Por eso vamos a discutir bastante en el curso. Junto a los intereses se habla también de posiciones. Las posiciones es lo primero que uno declara que requiere. Es lo primero que uno siente que necesita. Y las posiciones, como su nombre lo indica, son puntos al cual yo me aferro. Estoy posicionado acá y trato de que nadie me mueva acá. Esta es mi posición y aquí me siento cómodo y no quiero cambiar. Entonces, las posiciones es aquello sobre lo cual en general tratamos de negociar. Y se hace muy difícil negociar a partir de posiciones. O sea, estoy parado acá, ¿no es cierto? Y el otro me dice que necesito que te corras. No, córreme. No me voy a correr, o sea, yo estoy parado acá, necesito estar parado acá. Y otro es que yo necesito que tú te vayas. Es que no me puedo ir. Entonces ahí es muy difícil que negociemos sobre eso. Pero así parten las negociaciones. A partir de una posición. Por así decirlo, a partir de un satisfactor. Lo que yo quiero es pan con mantequilla. Lo que tengo en realidad es hambre, tengo ganas de comer algo. Pero me imagino, ¿ah?, lo feliz que yo estaría comiendo un pancito con mantequilla, ¿ah? Y entonces pido un pan con mantequilla y no se me ocurre que pueda haber otra solución para eso. Y me cuesta, por lo tanto, cuando alguien me dice, no, pero es que no tengo pan con mantequilla, no, es que necesito. ¿Se dan cuenta? Sería una cosa bien tonta y sin embargo, eso es lo que hacemos normalmente en las negociaciones. Nos aferramos a una posición. Bueno, las posiciones entonces son un satisfactor. Un satisfactor posible, no el único posible.
pero es el único que vemos y que la otra parte también ve, porque aquí se fijan, o sea, tanto yo, que estoy tratando de negociar, no sé, tengo mis intereses, la otra persona también los tiene, habitualmente no nos damos cuenta, no sabemos, no percibimos el interés, ni propio ni de la otra persona. Entonces, parte de la negociación consiste precisamente en descubrir cuál es el interés que yo tengo y que tengo que satisfacer, y cuál es el interés que tiene la otra persona y que también requiere satisfacer. Y ese interés está detrás de las posiciones. El interés mío está detrás de mi posición, el interés de la otra persona está detrás de su posición. Y probablemente no somos conscientes ni de la propia posición, ni de los propios intereses que están detrás de la posición, como tampoco de los intereses que están detrás de la posición de la otra persona. Eso es lo que hace entretenido el tema de la negociación. Bueno, después tenemos un tercer concepto, que es el concepto de BATNA, o plan B. BATNA es una sigla en inglés que es Best Alternative to a Negotiated Agreement, o sea, mejor alternativa a un acuerdo negociado. El plan B. En el fondo es ¿qué voy a hacer si no consigo negociar? ¿Qué puedo hacer? O sea, estoy tratando de negociar algo con otra persona, ¿no es cierto? Y por alguna razón la otra persona se queda muy fija en su posición, yo tampoco quiero moverme de mi posición, y a pesar que discutimos, me voy dando cuenta de pronto que no voy a sacar nada. ¿Puedo hacer algo o no? Y eso es el plan B, es la mejor alternativa, porque son muchas alternativas las que yo tengo a negociar, pero hay una que es la mejor, y que esa es la que tengo que considerar. ¿Ah? El piso, claro. Por eso plan B también. O sea, ¿qué voy a hacer si no puedo negociar? Si no consigo nada. Por ejemplo, yo voy a ver un automóvil que quiero comprar, me gusta muchísimo, quiero comprarlo, pero antes he visto otros automóviles, algunos de los cuales me han gustado también. Solo que este me gusta más y por eso que quiero negociarlo. Pero de pronto me doy cuenta que jamás vamos a llegar a un acuerdo con precio. Bueno, ya, mala suerte, me compro el último que vi que me gustó harto. No es este, pero eso es lo que yo puedo hacer. Ese plan B no depende de la otra persona, no se negocia, está fuera de la mesa de negociación. ¿Se fijan? O sea, yo le digo a este señor que me está vendiendo el auto, bueno, lo siento mucho, voy a tener que comprar otro auto. El tipo no me puede decir, no, pero ¿cómo, por favor? Bueno, ¿qué? Ya me asustó esto. ¿Ah? Y esto pasa siempre, ¿saben ustedes? ¿Ah? Y ahora sí, ¿se escucha bien o no? Ya, bien. Hasta que dure. Bueno, este plan B es qué voy a hacer, qué puedo hacer y qué puede hacer la otra persona. ¿Tiene un plan B o no? Es bueno saberlo. No es bueno que el otro sepa cuál es mi plan B. Pero sí es bueno saber cuál es el plan B de la otra persona. Tratar de descubrirlo, tratar de indagar. ¿Tendrá un plan B o no? Porque siempre nos dicen, por ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo que estábamos poniendo, me gusta muchísimo, ¿no es cierto?, ese auto y si no lo puedo comprar, me voy a comprar este otro que me gusta un poco menos, pero que está dentro de mis posibilidades. Ese es mi plan B, ese es mi... ¿Y qué me dice el vendedor? Típica, ¿no? Hoy día vino una señora en la mañana que quedó loca con el auto. Loca. Y me pidió que por favor la esperara hasta hoy día en la tarde. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que me está contando? Me está contando que tiene un plan B también, y que es estupendo. O sea, que si yo no quiero comprarle el auto, lo va a vender, uno se va a quedar con el auto acachado. Y ahí la duda mía es, ¿será verdad o no? Porque a todos nos contaron ese cuento, ¿no? Siempre hay una señora que quedó loca con el auto, que lo único que quiere es comprarlo y que
en ese momento el marido no estaba o no le habían pasado la plata, no sé, por eso que en ese momento no lo puedo comprar, pero lo voy a comprar de todas maneras hoy día en la tarde. Claro, ese sería el plan B de la otra persona. ¿Será cierto? ¿Ah? Esa es la duda. ¿Será cierto? ¿Tendrá efectivamente esta señora que va a venir a comprar el auto? O si yo no se lo compro, este auto va a quedarse ahí quizás cuánto tiempo más. Bueno. Después, otro concepto importante son las opciones. Las opciones son diferentes vías de acción, diferentes vías de solución que se van creando en la mesa de negociación, en la conversación misma. Vamos generando otras posibilidades de solución. Por ejemplo, a ver, yo no puedo bajarte el precio del auto, pero te podría dar la patente. Te podría poner una alarma. Te podría poner estos plásticos en las ventanas para evitar los robos, estos que ocurren en las esquinas, que me rompen el vidrio y sacan la cartera. Esas son opciones. Yo podría hacer todas estas cosas. Con eso te voy haciendo más atractivo el precio que no te puedo cambiar, que no te quiero cambiar, que no puedo bajar más allá de lo que te estoy ofreciendo, pero te estoy ofreciendo algunas cosas que probablemente tienen muy bajo costo para mí. ¿Cuánto le costará a un tipo que es dueño de una compraventa de automóviles grande poner una de estas planchitas? O poner una alarma. En cambio, para uno comprarla, uno como particular, comprarla es bastante caro. Son 100.000 pesos, 150.000 pesos. Entonces, él puede darnos eso que a lo mejor a él le sale relativamente bajo de precio y a nosotros nos está ofreciendo algo que igual vamos a querer ponérselo, igual vamos a tener que invertir en eso, y entonces de esa forma nos está como rebajando el precio del auto, aunque no lo está rebajando, ¿no? Entonces, esas son opciones. Las opciones, lo importante es no inhibir el proceso. Mientras uno está generando opciones, siempre está hablando de modo hipotético. Yo te podría poner estas placas, estos plásticos para que no te rompan las ventanas. O yo te podría poner la patente. Te podría poner la alarma. Son opciones. Son opciones. Yo no puedo, es decir, la otra persona no puede después deducir, bueno, mire, póngame las 3 cosas que me dijo, porque usted me prometió que me... No. Estaba ofreciendo opciones. Para ver si alguna de estas opciones te hacía más tentadora la oferta. Pero en la generación de opciones lo que estamos haciendo es eso, es lanzar posibles soluciones. Lanzar soluciones hipotéticas. No estoy proponiendo algo definitivo. No me estoy comprometiendo a algo definitivo. Es decir, la persona no puede decir la patente, las 3. Me gustan las 3, deme las 3. No puede ser. Yo estoy simplemente diciendo, ¿y qué pasaría si yo te diera esto? ¿Qué te gustaría más de esto? Entonces, no hay que inhibir el proceso de generación de opciones, tanto por parte de uno mismo como de la otra persona. Es decir, también pedirle, a ver, proponga qué ¿te gustaría? Sí, es potencial. Y veamos después, una vez que ya hemos puesto todas las opciones sobre la mesa, todas las que se nos han ocurrido, en ese momento podemos empezar a negociar. Mire, sí, usted dijo que me podía poner la patente, mire, me interesa más la patente que... Ya, de acuerdo. Vamos discutiendo, vamos ahora cerrando el trato. Bien, la legitimidad. La legitimidad es muy importante porque muchas veces en las negociaciones uno no conoce a la otra parte, no conoce a la otra persona. Incluso hay momentos peores en los cuales uno tiene abierta desconfianza respecto a la otra persona. Voy a negociar con este que es un canalla, ¿no?
Entonces, oye, no sé con este, yo sé que este me va a fusilar, o sea, voy con mucha desconfianza porque lo conozco, o me han dicho, me han contado. Entonces voy con mucha desconfianza. Pero tengo que conocer con esta persona. Entonces, la legitimidad es muy útil en ese tipo de situaciones. Porque la legitimidad son criterios que permiten darle algo de, entre comillas, objetividad a los argumentos que estamos dando. Piensen ustedes, cuando uno va a vender su auto, uno va a vender su auto a una compraventa de automóviles. Y uno, piensen ustedes, uno va con su auto y lo que lleva es un Mercedes-Benz. Es una maravilla, o sea, es un auto fantástico, el auto que me compré y que lo he cuidado y que fue el primer auto que tuve. Y además, todas las aventuras, si este auto hablara, o sea, aquí está Jetta, hay parte de mi vida aquí que está, este auto es maravilloso, o sea, este auto me da pena separarme de él. Y la otra persona que lo ve dice, encuentra un cacharro. La cuestión no vale nada. Está todo chocado y parece que está medio descuadrado. Está medio descuadrado, nunca sabía qué es lo que es, pero siempre con eso uno lo descalifican. Ahí parece que está descuadrado. Entonces, no está descuadrado. Yo siempre digo que no, pero no sé a qué se refiere exactamente. Bueno, entonces me encuentro con que hay una distancia enorme entonces en la valoración del auto. Para el que lo vende vale un oro, para el que lo compra no vale nada. Entonces, ¿cómo llegamos a un acuerdo? Y fíjense lo que hacen estos compradores de autos. Usted con contarme que este auto tiene una historia muy valiosa, porque eso no lo valora el Mercurio, no lo valora, eso es un criterio de legitimidad. También pedirle a alguien que evalúe algo, de algún tasador para que tase esta propiedad. O sea, tener algún argumento que, especialmente en casos en los cuales yo tengo desconfianza con la persona con la cual voy a negociar, es muy útil tener criterio de legitimidad. Bueno, los acuerdos. Bueno, los acuerdos es lo que tratamos todos de buscar. Llegar a un acuerdo. Y los acuerdos, bueno, en primer lugar, mientras más desconocida sea la otra persona o mientras más desconfianza haya en la negociación, mayor es la necesidad de que sean formalizados estos acuerdos. Oye, firmemos esta cosa, firmemos ante notario, no sé, o sea, nada, porque para evitar que sean desconocidos los acuerdos. Los acuerdos es aquello a lo cual finalmente llegamos. Y claro, ustedes saben, lo más importante de los acuerdos es que se cumplan. Y pudiera ocurrir que una vez que hemos llegado al acuerdo, hacen cosas que me hagan imposible cumplir. Y entonces he perdido todo el tiempo que estuve negociando. Entonces es muy importante formalizarlo, especialmente cuando no se conoce mucho. Si estoy negociando con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, no es necesario esto de la firma y las cosas. Pero si son personas que no conozco, personas en las cuales tengo desconfianza, mira, hagámoslo ante notario, no sé, o sea, vamos poniendo cada vez mayor formalización para hacer más difícil que la persona se arrepienta. La otra cosa es que los acuerdos tienen que ser razonables. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que alguien tiene todo el poder y la otra parte no tiene nada de poder. Y dada la situación, una de las dos partes puede imponer a la otra su postura. Y dada la situación, la persona llega a un acuerdo, acepta.
Pero apenas cambia la circunstancia, ese acuerdo deja de ser valioso. Cosa muy importante que es bueno tener siempre en la memoria. Y es que nadie puede hacerse responsable por una promesa que dio cuando no podía negarse a darla. O sea, si yo me comprometo a algo, tengo que tener al menos la libertad suficiente de decir, no me puedo comprometer a eso. Entonces, si me comprometo, bueno, yo digo que lo voy a hacer y tengo que cumplir. Pero si alguien me pone una pistola al pecho, ¿no es cierto?, y me dice, prométeme que vas a hacer tal cosa, yo le voy a prometer, por supuesto. Por supuesto. Por ejemplo, imagínense que me asaltan en la calle, y yo ando sin plata. Y entonces el tipo me dice, prométeme que vas a ir a tu casa a buscar la plata. Le prometo. Sí, es verdad. Ay, ¿por qué no me cumpliste? No, sí, la promesa. No, sí, esto, así como lo pongo, es ridículo, pero fíjense usted que hay señores que se llaman papás y otros señores que se llaman niños. Y entonces de repente los papás le dicen al niño, ¡le tienes que prometer! ¡Te vas a pagar mejor! ¿Ustedes creen que el papá podría, el niño podría decir, vale, ¿qué quieres que te prometa? No, de nuevo. ¿Qué quieres que te prometa? No. O sea, el niño en ese momento tiene que prometer cualquier cosa. Que no lo cumpla, después no se le puede sacar en cara. Porque no estaba en condiciones de decir, papá, no te puedo prometer eso. Entonces, hay que entender que las promesas, para que sean reales, para que sean efectivas, tienen que haber sido posible no hacerlas. Entonces, pasa mucho con estos acuerdos que cambió todo. Lo vieron todo ya ustedes. Yo lo estaba guardando, yo esto es lo que quería que fuera siempre una sorpresa con esto. Bueno, entonces, los acuerdos tienen que ser razonables, o sea, que la persona realmente pueda... ¿De aquí se cambió? Gracias. Bueno. Sí, por favor. Tengo que pasar el micrófono. Hola. En relación a las promesas, ¿eso tiene un asidero legal acá en Chile? Me refiero a que si uno genera un contrato o un acuerdo, digamos, para cerrar un negocio en base a una premisa, digamos, que la otra persona estaba como obligada a cumplirla, después frente a una disputa legal, ¿puede la otra persona acogerse a una jurisprudencia? Supongo que sí. Ya. Pero yo no soy abogado, así que no estoy al tanto, pero supongo que sí. Okay. Pero hay acuerdos, por ejemplo, nosotros... sí. Yo justo complementándolo de él por experiencia... ¿Sí? Por experiencia, en el tema laboral, cuando tú prometes a alguien que le vas a contratar, o sea, básicamente es ya casi un contrato. Claro. Pero en el tema de negocios, así, ponte, si estás negociando un alcance de un contrato o alguna cosa, tiene que estar escrito en el contrato. No puede, si no lo escribiste en el contrato, ya no hay nada. Puede haber correos, puede haber notas, puede haber lo que sea, pero si no está escrito en el contrato, no debería valer. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá, tú. Buenas tardes, yo soy abogado, así que puedo responder a la consulta. Ya, qué bueno. Lo que pasa es que hay distintos tipos de contratos que se pueden hacer. Esto parece que se murió. Pero si estamos en temas civiles, en temas de contratos civiles, se puede, todo lo que tiene que estar plasmado en el acuerdo no tiene que contravenir a la ley chilena, a la ley civil chilena, porque la ley civil chilena lo permita.
En temas laborales es mucho más difícil porque ahí hay una discusión de derechos irrenunciables, que siempre se va a proteger más al trabajador que al empleador. Y consecuentemente, profesor, yo quiero también hacerle una pregunta. ¿Qué pasa cuando una persona, porque todos los acuerdos siempre está esta vinculación de poder y no poder, pero qué pasa cuando una persona demuestra que si usted no va a hacer esto, le va a pasar esto? Claro. Eso viene más adelante. Claro, eso es parte. Claro, gracias. Bueno, eso es parte de la negociación. Es parte del poder. Vamos a hablar de poder ahora mismo. Pero así que ahí voy a contestar con mayor propiedad esto. Pero efectivamente, eso es una estrategia muy utilizada y tiene que ver con el poder. Vamos a pasar rápidamente, no sé qué hora es. Sí, vamos a pasar más rápidamente sobre esto. Ya. Bueno, los acuerdos, la otra cosa que les decía que tenía que ser cumplible. Recuerden ustedes el Pacto de Versalles. El Pacto de Versalles está considerado uno de las peores negociaciones de la historia. ¿Y qué pasó en el Pacto de Versalles? El Pacto de Versalles concluyó con la Primera Guerra Mundial. Se firmó en 1919 entre Alemania, que estaba absolutamente derrotada, y los aliados. Y ahí, Alemania perdió un porcentaje importante de su territorio, además quedó endeudada porque tenía que pagar unos costos enormes de la guerra a los países victoriosos. Total que se produjo una situación espantosa. Ustedes saben la inflación que se produjo en Alemania, que fue galopante. Los alemanes iban a trabajar fuera, a Holanda, a otras partes, para poder mandar plata a sus casas. Vivían una inflación insoportable, no había trabajo, estaban desesperados, pidieron una moratoria, e inmediatamente Bélgica y Francia volvieron a invadirlo y le obligaron que cumpliera este pacto. Bueno, cuando el mundo vivía los locos años 20, Alemania estaba en la miseria. Bueno, el pacto de Versalles se firmó en 1919. En 1939, 20 años después, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y una de las razones más importantes de esa guerra es el Pacto de Versalles. Entonces ahí tenemos un acuerdo que se pensó que había sido estupendo. O sea, los aliados dijeron, con esto vamos a dejar ya humillada a Alemania, que nunca más se va a atrever a hacer nada. No fue así. Entonces hay que tener cuidado con los acuerdos tienen que ser razonables. A eso me refería cuando a veces uno siente que porque tiene todo el poder puede hacer lo que quiera. Bueno, la comunicación, la negociación es comunicación. Tenemos que preocuparnos, por lo tanto, de ella, de entender lo que nos están diciendo y de hacernos entender. Y las relaciones, que es muy importante que siempre una comunicación, por supuesto, y también una negociación es una relación. Y entonces tengo que ver yo cuánto me importa esa relación. Porque eso va a decidir también qué estrategias puedo usar y qué estrategias no puedo usar. ¿A qué se refiere esto de la relación? Por ejemplo, hay relaciones que son necesarias y además deseables. La relación con mi familia, por ejemplo. Entonces, si tengo que negociar con algún miembro de mi familia, voy a tener cuidado de no dañar esa relación. Es mi hermano, es mi padre, es mi señora, es mi hijo. No puedo dañar la relación por hacer una mejor negociación, o sea, por tratar de quedarme yo con todas las ventajas. Otras veces la relación puede no ser deseable, pero es necesaria. Por ejemplo, con el vecino. No me cae bien el señor del lado. No le tengo mucha simpatía. A la señora ni me hable. Entonces, no me cae bien. Yo quisiera que no viviera, incluso quisiera que se muriera. Pero por lo menos que se cambie casa. Pero mientras él viva ahí y yo vivo aquí, necesariamente somos vecinos, estamos relacionados, vamos a tener muchos motivos de conflicto, muchos motivos de desavenencia. Tenemos que desarrollar, por lo tanto, un modo de negociación de todas estas cosas que sea relativamente decente. Que no sea que cada vez que el perro del lado, ¿no es cierto?, me ensucia mi jardín, yo tenga que ir con una metralleta a hablar con el vecino, ¿no es cierto?, que
No es posible. O sea, tengo que desarrollar porque ahí la relación puede no ser necesaria, puede no ser querible, pero es necesaria. También con los países, ¿verdad? Nosotros tenemos frontera, ¿no es cierto?, con Argentina, con Perú, con Bolivia, necesariamente. Y permanentemente vamos a tener desacuerdos. Entonces, desarrollemos un modo de comunicarnos que haga que esa relación sea relativamente amigable. Bueno, vamos ahora a algunas frases ilustres. Fisher, que es el que inventó el método de Harvard de negociación, dice, por cada minuto de negociación, 1 minuto de preparación. Muy importante eso. Eso es muy importante que lo tengamos muy claro, porque especialmente los latinoamericanos tendemos a olvidar eso. Tendemos a olvidar eso. Muchas veces uno llega a un acuerdo cómo negociar en el taxi. Cuando vamos a negociar, ¿no es cierto?, tomamos un taxi porque está en el centro de la oficina, entonces, ya, vamos al taxi, a ver, ya, ¿cómo vamos a hacer? Ya, yo voy a ser el duro y tú eres el blando, ya, listo, ya. Solucionado el problema. Pésimo. Pésimo. Tenemos que preparar bien las negociaciones. Saber quién es el otro. Saber quién se va a oponer. ¿Y cómo puedo yo contraargumentar? Por ejemplo, se me ocurre hacer un cambio importante en mi empresa. Yo soy jefe de un departamento y quiero desarrollar un proyecto interesante. Entonces lo planeo, lo planifico y voy a hablar frente a la gerencia, ¿no es cierto?, a toda la gerencia, a presentar mi proyecto. ¿Quién se va a oponer? ¿Quién? ¿Quién se opone? Finanza, por supuesto. Por supuesto, finanza, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda. Lo primero que me va a decir apenas yo diga, mira, este proyecto, ¿cuánto vale? Ah, no, es que mira, que yo creía que como... partí mal. ¿Cómo lo vamos a financiar? Ah, yo no sé, pero yo creo que es un buen proyecto, así que... Mal. Tengo que saber que el señor de finanzas va a decirme que no hay plata, qué sé yo, y tengo que tener, por lo tanto, algún tipo de argumento para responderle. No puede ser que me pille volando bajo y yo... ¿Por qué me preguntas si usted sabe que yo no soy economista? No. Ya. Entonces, esas cosas uno tiene que saber más o menos por dónde va a ir la negociación, y eso es la preparación. Por eso que dice, por cada minuto de preparación, de negociación, 1 minuto de preparación. Después, fíjense, cuando me estoy preparando para razonar con un hombre, gasto 1/3 del tiempo pensando sobre mí y qué voy a decir. Y 2/3 pensando en él y qué va a decir. Claro. Tengo que tratar de saber, de conocer cuáles van a ser probablemente sus argumentos. Tratar de ver si mis argumentos están bien planteados, tienen un buen un fundamento sólido, o si me los pueden sacar, ¿no es cierto?, sin mayor discusión. De repente, cuando uno va a pedir un aumento de sueldo, ¿no es cierto?, yo me va lleno de argumentos y cosas, va feliz. Y lo primero que hace el gerente personal es: mira, aquí tengo un estudio del mercado laboral y fíjese que usted, con su experiencia, esto es lo que está ganando. Y aquí fíjese que está ganando más que eso. Tienen que saber que el tipo, eso lo tienen los jefes de personal, lo tienen. Entonces yo tengo que argumentar por qué a mí se debería pagar más que lo que se está pagando en el mercado. No puede ser que en ese momento, ya, entonces gracias. Otro día conversamos. No. Bueno, entonces, saber que estoy hablando con una persona racional y que probablemente me va a contraargumentar mis cosas. Después, las emociones. Esto es un poquito exagerado, Siempre Dale Carnegie es famoso porque hacía estas cosas así como tremendamente exageradas. Es un poquito exagerado, pero porque dice, cuando estás negociando con personas, recuerda que no estás tratando con criaturas de la lógica, sino con criaturas de la emoción.
un poquito exagerado. O sea, somos entes racionales, por supuesto, pero también es muy importante la emoción. Y a veces hay momentos en que la emoción es más importante que la razón. Me refería con eso, por ejemplo, cuando hablábamos de la relación. Si estoy discutiendo con un hijo, la parte emocional tiene que pesar mucho más que la parte racional. No debe ser cosa que por argumentar tan fríamente al final me transforme en una especie de robot y que el hijo sienta que no hay sentimiento alguno que esté resonando con lo que le pasa a él. Bueno, no le hagan tanto caso a usted. Ahora, ¿para qué sirve negociar? Y aquí vamos a hablar un poquito del poder, que es el tema que... Max Weber, ustedes saben, un pensador alemán bastante importante, digamos, de principio del siglo XX, da una definición de poder que se usa hasta el día de hoy, que dice que es la capacidad de hacer que otro actúe de acuerdo a las intenciones del poderoso, de quien sustenta el poder, incluso en contra de su voluntad. O sea, si yo le pido a alguien que haga algo y lo hace porque quiere, o no lo hace porque no quiere, no tengo poder. No tengo poder. Solamente es poder cuando yo le pido a esta persona que haga algo y esa persona tiene que hacerlo. Quiéralo o no. Por supuesto, mejor que lo quiera. Pero si no, igual tiene que hacerlo. Y eso uno tiene que entender que eso es el poder. Eso está en cualquier orden que uno recibe. ¿Ah? El jefe que uno tiene puede ser una encantadora persona. Y habitualmente trata de ser una encantadora persona. Y entonces nos dice, oye, viejito, por favor, ¿por qué no decir esta cosa? Pero uno no puede contestar, no, viejito, ¿por qué no decir tú mejor? No, estamos aquí entre viejitos, no sé. ¡No! Yo tengo que decirle de acuerdo, muchas gracias, así lo voy a hacer. Porque sé que detrás está el poder, o sea, voy a tener que hacerlo, me guste o no me guste. No está negociando conmigo en el sentido de preguntarme si estoy dispuesto a hacerlo o no. El tipo quiere ser amable, no quiere generar un mal ambiente, entonces, oye, viejito, ¿por qué no te revisáis tal cuestión? Me pasáis un informe mañana. Ya encantado. Al día siguiente llego con el informe. Pero no podría decir, no, viejito, ¿cómo se te ocurre? No tengo tiempo, hazlo tú. No, o sea, eso es poder. Pero ¿qué pasa? Que el hecho que sea incluso contra su voluntad no significa siempre contra su voluntad. O sea, un buen jefe lo que hace precisamente es convencer. Tratar de hacer que la otra persona perciba los beneficios que tiene obedecer, más que se deje intimidar. Y aquí tenemos el tema que tú mencionabas recién, la amenaza. La amenaza se usa mucho. Se usa mucho y es un mecanismo de poder. Es un mecanismo de poder. Yo amenazo con que si la otra persona no está dispuesta a hacer lo que le estoy indicando, algo malo le va a pasar. Desde que puedo mandarle una bomba atómica, ¿no es cierto?, hasta que lo puedo despedir. O sea, algo malo le va a pasar, le podría pasar. Hasta que, por ejemplo, cuando hago, ¿cómo se llama esto? Cuando trato de asustar a la gente con una información que yo tengo, hago chantaje. Entonces le digo, mire, yo tengo una fotografía suya y las podría publicar. Entonces con eso estoy amenazando algo que a él no quiere que le pase. Y por lo tanto algo muy malo le va a pasar, ¿no es cierto? Si yo divulgo esta fotografía, a lo mejor su honra va a quedar mal parada, y entonces lo amenazo. Entonces la amenaza se usa mucho. Pero el problema de la amenaza es que tiene que servir como tal. Si yo le digo a un tipo, si no haces esto te mato, ¿qué quiero? Que no estoy dispuesto a matarlo, o sea, que él quiera hacer lo que le estoy pidiendo, o sea, no quiero matarlo. Si lo quisiera matar, le pego un balazo, no le pongo condición, o sea, si yo quiero matar a alguien, le pego un balazo, se acabó. No le pongo ninguna condición.
Entonces, si le digo, si no haces esto te mato, lo que yo quiero es que haga lo que le estoy pidiendo. Entonces, cuando la otra persona me dice, no, mátame, me enfrento a un problema. Ahí me doy cuenta que mi poder no era tanto. Ahí mi poder no era tanto. O sea, el tipo que estoy amenazando con un chantaje, ¿no es cierto? Le digo que voy a publicar esto, porque mire, publíquela, no importa. Yo no voy a hacer lo que usted quiere. Se me acabó, pues hasta ahí nomás me llegó el chantaje. ¿No? Bueno. Entonces, aquí con la amenaza, fíjense ustedes, aquí pasan cosas bien interesantes que es bueno pensar sobre ellas. Bueno, en primer lugar, que aquí hay dos personas que tienen un poder brutal. Brutal. Además, un poder que está dado por el puesto particular que tienen dentro de una organización. El gobierno de dos países. Entonces, de pronto, una decisión loca de cualquiera de ellos podría llevarnos a una situación muy difícil. Pero la ventaja, que esto viene también, es que el hecho que sean organizaciones, las organizaciones siempre son más sensatas que las personas individualmente entendidas. Entonces, muchos de estos que se están riendo dan complacientes, o eso, que también se ríen cuando él se ríe. ¿Se ve que todos se ríen cuando se ríen? Muchos de los que se ríen tan complacientes a lo mejor no están tan de acuerdo. Y a lo mejor van a tratar de presionar internamente para que esa cosa no llegue a cumplirse. Entonces, esa es la esperanza que nos dan las organizaciones, que pueden ser un poquito más sensatas que sus portavoces. Ustedes vieron que hace un par de meses atrás parecía que estábamos al borde de la guerra. Tipo decía, nosotros estamos en disposición de lanzar un avión, una bomba a cualquier lugar de Estados Unidos. Y lo probaba, tiraba bomba y tiraba bomba. Y el otro decía, vamos a arrasar con... Entonces, y se contestaban cada uno con una amenaza cada vez más fuerte. Y sin embargo no pasó nada. Ahora están negociando. ¿No? Fíjense, ahí tiene que haber alguna persona acá tiene que haberle dicho yo, ¿no? Tengamos cuidado, pongámonos serios. Bueno, sin embargo, hace mucho tiempo, aquí este es un señor del siglo IV, Flavius Vegetus, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y eso es la norma de muchos ejércitos. O sea, tenemos que tener la mayor cantidad de armas posibles para que nadie se atreva a meterse con nosotros. Complejo. Porque a veces el poder no alcanza o la amenaza no surte efecto. O sea, tengo el poder que creo. Fíjense lo que pasa con Gandhi. Esta es una frase histórica, él lo dijo. Podréis tener mi cadáver, jamás mi obediencia. ¿Quién está diciendo a los ingleses en ese momento? Ustedes no tienen poder sobre mí. Ustedes no tienen poder sobre mí. Porque todas las amenazas que ustedes me hacen o me pueden hacer, yo las acepto. No me voy a defender. Si usted me quiere pegar, pégueme, no me voy a defender. Si me quiere meter preso, métame preso. Si me quiere matar, máteme. Lo único que no va a conseguir conmigo es que yo lo obedezca. Por lo tanto, nada de lo que usted pueda hacer me va a obligar a obedecerlo. Por lo tanto, con ese no tengo poder. Ustedes saben en qué terminó todo esto. Inglaterra se tuvo que ir de India. Un país gigantesco como ese, absolutamente parado. Y la gente no se defendía. Eran vapuleados por los guardias, y empezó a producirse una protesta mundial, que el país estaba bravo, país gigantesco. ¿Se tuvo que ir? El ejército más importante era un imperio, el imperio inglés. Se tuvo que ir. Porque sencillamente le dijeron, no le vamos a hacer. Entonces, de repente, esto del poder, te fijas un poco, a veces tiene sus límites. Hay quienes son capaces de resistir a amenazas. Y también, esta otra cosa, ¿no es cierto?, que a veces yo digo, yo tengo todo el poder absoluto. Pero aparece Unamuno, ¿no es cierto?, y dice, venceréis,
pero no convenceréis. Es una famosa frase que la dijo en Salamanca, ¿no es cierto?, cuando llegaron los generales con un ejército a tomarse la universidad. Y le dicen que bueno, que tienen todo el poder, así que se vaya. De ahí el tipo le dice esto: venceréis, pero no convenceréis. O sea, claro, venceréis porque tenéis toda la fuerza bruta, pero no convenceréis porque te faltan los argumentos. Entonces, es fuerte eso. Y entonces, hay personas que creen que no requieren negociar, porque como tienen poder, creen que pueden imponer su punto de vista, sus condiciones. Incluso hay personas, ejecutivos, que evitan negociar, porque temen perder poder ante sus adversarios. Oye, si empiezo a negociar, estos van a creer que no me atrevo, que sé yo, entonces mejor una mano dura. Pero la realidad es otra. Saber negociar confiere poder. Un buen negociador, por ejemplo, un muy buen elemento de poder es el BATNA. El BATNA, esta alternativa que yo tenía, esta carta bajo la manga. O sea, si yo tengo un muy buen BATNA, bueno, llega un momento que digo, ¿sabe que no sigo negociando con usted? No me interesa. No me interesa, o sea, claro, yo voy a perder lo que podría ganar con usted, pero usted también va a perder todo lo que puede ganar conmigo, porque ya no me interesa seguir negociando con usted. Entonces eso me da mucho poder. Si tengo un buen BATNA, tengo mucho poder. Si no tengo BATNA, estoy bastante a merced del otro. Entonces, los grandes líderes son grandes negociadores, porque en general todos estos líderes tienen poder, disponen de poder, y podrían obligar, por lo tanto, pero no necesitan hacerlo porque han convencido a los subordinados a hacer suya la misión de la empresa. Y entonces, el líder ha sido capaz de transmitir el entusiasmo y ha demostrado que vale la pena hacer lo que hace. Un poco el sentido de la vida. El sentido de la vida, o sea, todos nosotros, todos los seres humanos, necesitan darle un sentido a su vida. Y parte importante de nuestro quehacer durante todo el día es el trabajo. Pasamos 8 horas trabajando de las 24. Entonces, hay mucho tiempo que dedicamos a trabajar. Bueno, si alguien me dice que eso además es significativo, que tiene un sentido, que es muy importante, yo eso se lo compro de todas maneras, porque le da un sentido a mi vida. Le da un sentido a mi vida. Decirle a alguien, mire, lo que usted hace es, le voy a decir un solo ejemplo. En el INP, que usted debe conocer, INP, Instituto de Normalización Previsional, se les pagaba muy poco a los funcionarios, muy poco, y entonces ellos decían, ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Un poco se reían de la situación y decían, miren, no esperen que trabajemos mucho porque para lo que nos pagan no vale la pena. Entonces, el líder les cambió la definición. Y la definición se transformó en que el trabajo no es algo que hay que hacer para ganar plata, sino, en este caso particular, algo que hay que hacer porque es indispensable para gente mucho más pobre que nosotros. O sea, si nosotros no nos preocupamos de sacar pronto una pensión de invalidez, una pensión de vejez, un Montepío, una viuda que se le murió el marido, esa persona que es muy pobre y que recibe una pensión miserable, ni siquiera eso va a recibir. Y mientras más se demore usted en hacer su pega, mientras considere que ese montón de expedientes que tiene ahí arriba de su escritorio y que no quiere mover, le dan dolor de cabeza y prefiere tomarse un café en vez de hacerlo, bueno, va a haber ahí un anciano que a lo mejor reza todas las noches, ojalá que mañana salga mi jubilación. Y no va a salir porque usted considera que como le va poco, usted trabaja poco. Entonces, le dio el sentido de abnegación. Y el sentido de abnegación es una de las cosas más poderosas que hay en el mundo. O sea, hay muchas cosas que hacemos por abnegación.
Y con ese discurso cambió radicalmente la situación. Y el INP, de ser una de las peores reparticiones de Estado, pasó a ser considerada la mejor. Tanto que fue creado para desaparecer. Y a los pocos años de andar, lo dejaron ya para siempre, porque había muchas personas que estaban con el nuevo sistema de pensiones que querían volver al INP, porque veían cómo entregaba, cómo trataba a sus pensionados, a diferencia de la AFP. Entonces, para que vean cómo se puede conseguir esto de darle un sentido a la vida de la persona que está trabajando. Decirle, usted no es un garapán, usted no viene aquí a ganarse la vida. Usted viene aquí porque usted es abnegado, usted está ayudando a mucha gente. Entonces, eso da un sentido a la vida de las personas. También hay una cosa que hay que saber, que nunca uno tiene todo el poder. En el caso de los subordinados, por ejemplo, todos ellos pueden obedecer con entusiasmo decano y castigar o premiar a su jefe con un mejor o peor nivel de desempeño. Ustedes lo saben eso. Ustedes lo saben, es decir, los subordinados de pronto sienten que el jefe se ha portado bien y esa semana trabajan pero como maquinitas, y se produce un aumento de la productividad y el jefe se da cuenta, me están premiando. O al revés, el tipo gritonea a alguien, qué sé yo, y con eso desanima a la gente y el trabajo baja y se pone todo lento y qué sé yo. Y no es que no estén trabajando, están pero lentamente, entonces el tipo no puede llamarles la atención porque son todos que están ahí, entonces el tipo se siente como bastante inerme frente a esta situación que él sabe que es de mala fe, pero que no tiene cómo contrarrestarlo. Entonces, es bueno saber que también los subordinados tienen poder. Entonces, la sabiduría del poderoso radica en entender que al utilizar tácticas de poder agresivas va a perder la confianza, va a perder la legitimidad. Por eso es que los grandes líderes siempre negocian, persuaden, seducen, inspiran, invitan. Jamás obligan. Y por eso su poder aumenta. Saben, como Unamuno, en el ejemplo que veíamos, ¿cierto?, que vencer, o sea, obligar, nunca logra tanto como convencer. Es decir, negociar, seducir. Entonces, y aquí, un caso, hablábamos recién de los intereses y las posiciones. ¿Se acuerdan que le decía que los intereses eran como necesidad y las posiciones eran aquello que yo considero que necesito? Y que por supuesto me satisface mi interés, pero no es la única forma. Entonces, el cuento es el siguiente, hay dos hermanitos, una niñita y un niñito, que quieren la naranja. Hay una naranja ahí, o varias naranjas, y estos dos hermanos se pelean con la mamá, ¿no es cierto? Se pelean entre ellos y acuden a la mamá, ¿no es cierto? Porque quieren la naranja. ¿No? Y yo quiero la naranja, no, yo quiero la naranja. Entonces, ¿qué hago? Hasta que se le ocurre preguntarle por los intereses. ¿Qué quieres hacer tú con la naranja? Yo quiero hacerme un jugo. Y la niñita, ¿y qué quieres hacer tú? Un kuchen. O dulce naranja. Necesito la cáscara. Entonces, esos son intereses. Yo, muy bien, los dos, pues entonces entre los dos, todo lo que quieren. ¿Quieres el jugo? Ahí está tu jugo. ¿Quieres la cáscara? Ahí está. Cuando uno encuentra los intereses, ve que hay más formas de resolver el problema. Bueno, y ese es los intereses. Bueno, este curso de negociación, este diplomado, dura 8 semanas y tiene como objetivo contribuir efectivamente a que las personas vayan desarrollándose cada vez mejor en el ámbito de las negociaciones. Que sean capaces de, por supuesto, identificar qué partes estamos tratando de la negociación, pero además seleccionar estrategias que sean adecuadas. Y generar opciones de valor y cerrando acuerdos de alto impacto, acuerdos que realmente valgan la pena. Porque a veces hay acuerdos que uno después lamenta haber hecho. Y uno se arrepiente a eso, pero ¿por qué no hicimos esto? Y
y ya es demasiado tarde. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, algo de eso hemos hablado, la comunicación y el conflicto. El conflicto, estamos en un mundo en que el conflicto es parte del día a día. Y no hay que tenerle miedo, sí, es parte de la vida. Parte de la vida, o sea, no importa nada, o sea, estamos con conflictos, pero mientras sepamos negociarlos, mientras sepamos enfrentarlos, mientras sepamos qué hacer con ellos, no vamos a estar perdidos. Después, hay modelos básicos, esto de la anatomía que ya les presenté. Hay diferentes estrategias que se usan para negociar. Algunas son muy efectivas para algunos casos y muy poco efectivas en otros casos. Entonces hay que saber cuál de estas estrategias es conveniente en cada momento. Que en general no hacemos eso. En general todos nosotros tenemos un estilo de negociar. Hay gente que dice, mire, yo soy de caballado. ¿Qué significa que soy de caballado? Que no, que yo siempre que quiero algo lo consigo y me impongo y golpeo la mesa. Y yo soy así, ¿qué quiere que le diga? No, nadie es acaballado. Esa es una estrategia que está usando siempre y que a lo mejor en algún momento le ha resultado. Porque puede ser conveniente en esa negociación particular, pero no siempre le va a resultar. Entonces nadie es acaballado. Se utiliza una estrategia acaballada, digamos, en un momento dado. Pero uno también puede escoger una estrategia de otro tipo, si es otra negociación. Entonces, ¿cuáles son? Después, ¿cómo creamos opciones? ¿Cómo hacemos uso, cómo recurrimos al criterio de legitimidad? ¿Cómo manejamos el poder? ¿Cómo vamos generando el poder? Hay poder en muchas cosas. Por ejemplo, en la información. La información. Y a veces, no solo en la información, sino que en la capacidad de manejo de la información. A veces alguien me puede leer una información que yo también leí, pero al interpretarla me demuestra cosas que yo no había visto. Entonces tiene más poder que yo porque se dio cuenta de algo que yo no había visto, a pesar que estaba al tanto de esa información. Entonces, ¿cómo cerrar la negociación? Y cómo hacerlo en negociaciones que sean interculturales, culturales. Fíjense que hoy día ya estamos metidos en esta sociedad mundial, tenemos un montón de gente que ha llegado a Chile, ¿no es cierto?, de diferentes países, y de modo que antes que nosotros éramos una isla perdida en Finisterra, como decían los españoles, o sea, en el fin de la tierra, donde a nadie le interesaba ir, ahora está llegando mucha gente y por lo tanto tenemos que negociar con personas de otras culturas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después hay 8 clases y además hay una clase presencial y se debe rendir controles. Ese es el diplomado. Ahora, este diplomado tiene otros cursos también, como estrategia, comunicación en vivo, derecho en la empresa. Hay una serie de otros cursos que contribuyen a que la persona que siga este curso sea un mejor negociador y sea capaz de gestionar su negociación como parte de la gestión de la empresa. Eso. Sí, sí, por favor, son todos. Sí, con micrófono. Sí. ¿Se dan cuenta de si lo único que me dice coming up? Me gustaría, si podría profundizar de una forma bien sistemática o bien cortita, cómo preparar una negociación, que fue como encontré que ahí hubo un paso muy débil. Ya. Y la otra pregunta es ¿qué rol juega la empatía y la asertividad en una negociación? Ya. Gracias. Bueno, ¿cómo preparar una negociación? Bueno, hay una serie, hay una serie de recomendaciones que se pueden hacer, pero quizás lo más simple, así para decirlo de manera corta, es que en toda negociación hay 2 elementos que son claves, hay 2 variables que se cruzan, que son una de las cuales ya les mencioné, que es la relación, es una relación social, yo me relaciono con otra persona, y esa es una de las variables. Y la otra es el resultado. ¿Qué espero conseguir yo? Y entonces tengo que evaluar, respecto a la relación, ya les dije,
si existe una relación o no, si la relación es buena o es mala, si esta relación es necesaria o no, si es deseable o no. Si no tiene ninguna importancia, por ejemplo, cuando voy a comprar un automóvil, una compraventa de automóviles, la probabilidad de que me vuelva a comprar automóviles en esa misma compraventa, bajita. Entonces, ¿qué me importa la relación que tengo con esa persona en ese momento dado? Entonces, claro, igual la voy a cuidar, porque no voy a llegar a las patas, ¿no es cierto? Entonces, va a tratar amablemente a la persona, pero no importa que la otra persona después que dice, no, este tipo, qué sé yo, inflexible, qué sé yo. No me importa. No me importa tanto, porque no lo voy a ver nunca más. Entonces, a veces la relación es muy importante, otras veces no. Y el resultado. El resultado, esto que yo espero obtener, ¿me interesa mucho obtenerlo o no? Porque hay momentos en que yo negocio algo que en realidad no es demasiado importante para mí. Estoy negociando porque igual es parte de mi pega, por ejemplo. Pero puedo ceder. Y a lo mejor puedo ceder para mantener una buena relación. Por ejemplo, imagínense ustedes un junior que va a negociar un aumento de sueldo de 30.000 pesos con su jefe, que resulta que es el gerente de recursos humanos de la transnacional. Ahí nos damos cuenta que hay una disparidad total, te fijas, en el poder de uno y el poder del otro, y la fuerza que cada uno tiene de imponer su voluntad. Entonces, obviamente que el gerente de recursos humanos le puede decir no, y se va a almorzar, no vuelve a avanzar en el asunto. Pero ahí el tipo tiene que pensar, bueno, ¿cuánto me interesa conseguir esto? ¿Y cuánto me interesa la relación? Y entonces descubro que este junior es un tipo súper bueno, que es trabajador, que es trabajólico, me interesa mantenerlo en la empresa, y no me cuesta tanto darle los 30.000 pesos. Si se los doy, ni siquiera voy a tener que explicarle a mi jefe que lo hice. Se lo doy. Cedí. ¿Y por qué? Porque con eso conservo una relación que me interesa mantener. ¿Está bien? Entonces, en un sentido estricto, uno puede decir, perdí, o sea, aquí el resultado no lo conseguí. El resultado no valía nada, o sea, 30.000 pesos que no son nada para mí, en cambio para otros son mucho. Y por lo tanto, si a mí me interesa la relación, puedo hacerlo. Eso es un poco lo básico, o sea, mirar la relación particular que tengo en este momento y cuánto quiero ganar, y cuánto quiero ganar cada uno de los puntos, porque además, a veces cuando uno negocia, esto se puede diferenciar en distintas cosas. Entonces, quiero ganar en todo, o me interesaría ganar en la cosa más central y lo demás estoy dispuesto a hacerlo. A eso, es bueno tener conciencia de eso, desde el punto de vista de uno, y también ver qué es lo que quiere pasar a la otra persona, porque de pronto, si yo veo que la otra persona está muy demasiado ensimismada, está muy encerrada en algo, a lo mejor puedo hacerle notar que no es tan importante, por ejemplo, que tampoco para ella es tan importante. A veces nos pasa, por ejemplo, existen otros señores que se llaman papás y también existen otros señores que se llaman hijos. Entonces de repente el papá, yo lo he visto, no crean que el papá está jugando con el cabro chico que tiene 5 años al fútbol y le mete todos los goles del mundo y no le deja pasar ni uno solo. Y después se ríe, ¡ah, te gané! Es un idiota, ¿no? Se fija ahí, claramente lo ideal es que el tipo se deje ganar y que le diga, oye, tú eres bueno, yo no puedo. Le levanta la autoestima al cabro chico, lo deja fantástico, el cabro chico se va a reír, ¡ay, te golé! ¿Y cuándo jugamos de nuevo? No, contigo no juego más porque tú eres muy bueno. Con eso dejo al cabro chico feliz, pero no, yo me piqué, ¿por qué dejas que me meta un gol? No, pues, ahí me piqué, entonces no le dejé pasar ni un gol y le metí todos los goles, y feliz yo. Entonces a veces no importa tanto el resultado, ¿te fijas? Bueno, ¿qué otra cosa? Tú eras un segundo, la empatía. La empatía y la asertividad. Bueno, la asertividad siempre es importante. Siempre es importante porque la asertividad sencillamente significa decir las cosas por su nombre. No significa insolencia ni significa mala educación. Significa atreverse a decir las cosas, atreverse a decir lo que yo necesito, lo que yo quiero. Si yo no soy asertivo y no me atrevo a decir las cosas, a veces pasa que el otro no se da cuenta y después yo me siento profundamente herido porque digo, pero ¿cómo no fue empático? ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no? No, pues yo tendría que haberle dicho que necesitaba esto, o que quería esto. Ha habido situaciones increíbles
por falta de asertividad. Hay personas que se han sentido, supe un caso de un señor que se sentía humillado por su jefe, porque consideraba que el jefe lo trataba de manera despectiva, y entonces en un buen día no soportó más esto y le pegó un puñete. No. Todo mal, terminó pésimo. Al señor lo echaron, sin indemnización, por supuesto. Al jefe, que todos vieron cómo se fue de espalda, tuvieron que cambiarlo de puesto, porque ya los subordinados se reían a su espalda. Y decían, ya te voy a mandar al viejito. Entonces ustedes comprenden que perdió toda la prestancia. Y fue porque nunca este viejito se atrevió a decirle, mire señor, no me gusta que me trate así. Me siento humillado cuando usted me dice las cosas de esa forma. Nunca le dijo. Entonces, por falta de asertividad, a veces empeoramos la situación. Y la empatía, bueno, eso es parte de la comunicación humana. O sea, es parte de que seamos capaces de entender al otro, de entenderlo desde la guata, digamos. O sea, tratar de decir, ¿cómo estaría yo si estuviera en la posición de esa persona? ¿Qué sentiría yo si me estuvieran diciendo lo que le estoy diciendo yo a esta persona? Tratar de simular, por ejemplo, una cosa que es muy eficiente, tratar de simular mentalmente qué me pasa a mí cuando yo estoy en esta posición física que está esta persona. Yo creo que la persona está así. Entonces me imagino, ¿cuándo estoy yo así? ¿Qué le está pasando a ese tipo? Y ahí, cierto, me empatía, de inmediato me doy cuenta porque me pasan cosas, me doy cuenta que cuando yo estoy así, como está esta persona, como la veo que está físicamente, me pasan muchas cosas que probablemente le están pasando también a esta persona en este momento. Y puedo, por lo tanto, aliviarlo. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero tiene que ver la cultura en esto porque en los países latinos estamos pensando mucho desde la emoción, en mi opinión. A riesgo de equivocarme, creo que se está negociando a todo nivel desde la emoción. Por lo tanto, mi pregunta es bien concreta. O sea, cuando uno negocia con la emoción, la razón se pierde. Gracias. Excelente pregunta. Efectivamente, y eso pasa, lo vemos precisamente ahí en negociación intercultural. Hay diferentes modos de negociación que están dados por la cultura de la cual venimos. Y efectivamente, nosotros los latinoamericanos en general le damos mucha importancia a la relación. ¿Se acuerdan de esta relación y resultado? Le damos mucha importancia a la relación e incluso anteponemos argumentos de tipo emocional que no son propios. Por ejemplo, no me voy a hacer esto a mí, pues, viejo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, pero a mí, o sea, como un poco menos que me pongo yo como estás haciendo. O esa cosa que dicen, no sé si les ha tocado a ustedes estos vendedores, en general los vendedores ambulantes o de la calle, que uno dice, ¿cuánto vale esto? Que el tipo dice, mire, vale tanto, pero por ser usted, por ser amigo, ¿quién soy yo? No, por ser usted se lo dejo. No. Entonces, como tratando de poner esta cosa como emocional, usted me cayó tan bien que a usted se lo voy a rebajar. Entonces, ocurre mucho de eso. Tenemos que contar con que eso ocurre, sin embargo, ese es parte del modo de negociar, pero igual hay intereses detrás que son nacionales y que uno puede apelar a ellos. O sea, en la conversación, en la respuesta, yo puedo apelar a esos argumentos. Apelar a la parte racional de la persona, no quedarme solamente con la parte emocional. Por ejemplo, llevarlo al tema, mira, esto vale tanto. Tú te das cuenta que es una cantidad que está, mira, aquí por los criterios de legitimidad, entonces lo voy llevando a la parte, no es que yo te esté haciendo nada a ti, sino no es esto. Si estoy negociando contigo el precio, por supuesto que quiero sacar un buen precio, naturalmente tú también quieres sacar un buen precio, por lo tanto, yo entiendo que tú tengas todo el derecho a hacer lo que haces, tú también tienes que entender que yo también tengo todo el derecho y veamos cómo lo hacemos para que lleguemos a un acuerdo que no sea dañino para ninguno de los dos. Pero entiende que si yo te hago esto no es por hacértelo a ti o no tienes para qué decirme que por ser a mí me vas a hacer. No, o sea,
vamos a la parte más contractual. ¿Ah? Bueno, eso respecto a la... Pero hay otra pregunta. ¿Ah? ¿Verdad? Bueno, sí. Aquí, vale. Perdón, respecto a eso te quería decir que, por ejemplo, hay otros países, por ejemplo, los noruegos, la gente de Europa nórdicos, los nórdicos tienden a ser muy racionales, ¿ah? Y uno considera casi frío en la relación. ¿Ah? Claro, no blufean y empiezan a hablar y te dan el argumento y esperan que el argumento sea respondido. ¿Ah? Y eso de que no me hagas esto a mí, el tipo lo deja pero absolutamente helado y además no entiende de qué se trata. O sea, no es un argumento que le pueda hacer ningún tipo de... Y preparan mucho la negociación y esperan que la otra persona también esté preparada. Entonces no puede ser que de repente salen con un argumento que el otro tipo dice, no sabía, voy a averiguarlo. Ahí sienten que es un chanto. Es un chanto. O sea, si estamos negociando sobre esto, tienen que saber que estos son los precios, que estas son las cosas que hay en el mercado, que estos son los problemas que tiene este producto, tienen que saberlo. Por lo tanto, cuando yo les pongo, mire, fíjese su producto, acuérdese que tiene un problema de contaminación, es medio contaminante, en tal y cual cosa. No creo, no somos contaminantes. Pero mire, si aquí salió el estudio de la FAO, ¿ah? No, no puede ser, pues el tipo tiene que saber, ¿ah? Sí, claro, fíjate poder, él tiene que saber cuáles son los argumentos y los contraargumentos que él puede dar en situaciones como esa. Entonces, eso es lo que espera. Y a veces en la cosa intercultural nos pasa que enfrentamos un tipo que quiere todo lo conseguir con emociones y el otro todo lo quiere conseguir con datos y se cuesta mucho llegar. No es que no se pueda negociar, negociamos, así se hace, pero cuesta. Después, los japoneses, cuesta mucho negociar con ellos porque son tremendamente meticulosos. ¿Ah? Y, claro, mucho simbolismo y se demora en llegar a acuerdo. Los chinos son extremadamente corteses. Una cortesía que puede demorar mucho. O sea, uno llega a negociar con ellos y ¿qué le pareció de Beijing? Sí, bonito, pero vio ya... No tenía tiempo. Nosotros lo vamos a llevar, porque tiene que conocer usted. Oye, vamos a negociar luego, o sea, y no, el tipo se demora porque quiere ir generando como un ambiente de confianza, de respeto mutuo, muy formal, muy extremadamente formal, mucha cortesía. Y se espera igual cortesía de parte del otro. ¿Qué? Dentro de esa misma línea... No, tenía una pregunta primero. Yo quería hacer dentro de esa misma línea que está hablando para que después pasemos a otra pregunta. Pero pásale, porque igual, bueno. Igual el micrófono, porque si no... Es que continuando con el... Sí. Bueno, continuando con esa misma línea, me gustaría, porque habló de los nórdicos, de los japoneses, tal vez un poco de los europeos, y en ese sentido me gustaría saber, a grandes rasgos, yo sé que debe ser más profundo, pero a grandes rasgos, ¿cómo es la cultura chilena de negociación? Así como en general, ¿qué tics puede tener? Bueno, en general, hablando claro, en general, por ejemplo, influyen cosas bien curiosas. ¿Ah? En nosotros influye, por ejemplo, puede influir el pituto. El pituto. Que en China también existe, pero tiene un nombre formal. ¿Ah? Se llama guanxi. ¿Ah? El guanxi, ¿qué es lo que es? ¿Ah? En China. El guanxi son grupos de personas que se tienen confianza mutua y que se conocen largo tiempo y que confían mucho unos entre otros. Hay una verdadera red. Entonces es aconsejable cuando uno va a negociar con algún ejecutivo chino, es conveniente saber a qué guanxi pertenece e ir apoyado por alguien del guanxi de él, porque eso ahorra mucha negociación, mucha cosa de que vamos conociendo. Si esta persona del guanxi de él dice, mire, yo lo conozco, ya listo, basta. Es lo mismo que si lo conociera yo. En nuestro caso se llama pituto y no está tan formalizado, o sea, uno no lo reconoce, pero existe. ¿Cierto? De repente alguien dice, oye, ¿sabes que va a ir a no sé contigo tal persona? Oye, es re decente ese gallo. Yo lo conozco de chico y es re decente. Bueno, a mí me quita parte del peso, o sea, porque me lo dijo alguien en quien yo confío mucho.
Entonces me quita parte del peso. Saber que es decente y que no es un criminal, ya sé por qué, que me lo dice una persona que tiene mucha confianza conmigo. Y que yo sé que si después me sale un criminal, yo no voy a decirle al criminal, ¿no es cierto? Sino que le voy a decir a mi amigo, oye, mira el cachito que me metiste. Me dijiste que este tipo era muy decente y mira lo que me hizo. Entonces nadie va a pitutar a alguien de quien tiene desconfianza, porque se queda él mal. Entonces Pituto tiene esa cosa, que yo recomiendo solamente a las personas que yo creo que puedo recomendar. Por lo tanto, la persona que recibe la información puede confiar. Y eso con respecto entonces nosotros tenemos eso. La otra cosa, también le damos mucha importancia a las emociones y en general tendemos a pensar que negociar consiste en imponerse. Nos cuesta entender que negociar puede ser a veces ceder algunas cosas, nos cuesta. Pensamos que una muy buena negociación es aquella en la cual conseguimos todo. Incluso hay gente que dice, los arrasamos. Yo le da terror porque a lo mejor también los alemanes fueron arrasados en la Primera Guerra Mundial, pero miren el resultado. Entonces, cuando dicen los arrasamos, uno dice, a lo mejor hicimos el peor negocio del mundo, este tipo nunca más va a querer vendernos, nunca más va a querer hacer negocio con nosotros. A lo mejor ganamos en este momento porque el tipo realmente estaba necesitado de vendernos, nos tuvo que vender aceptando todas nuestras condiciones, pero a lo mejor va a decir, nunca más hago un negocio con esta gente. Y entonces gané aquí, pero perdí definitivamente. Entonces, eso tenemos a veces los chilenos. Y la otra cosa, falta de preparación. Nos cuesta preparar. Le decía esto que vamos preparando en el taxi, eso no es un chiste, es cierto. Es cierto, o sea, en el taxi, oye, ¿qué hacemos? Entonces tú te hacías el bueno y yo me hago el malo, ya, listo, ya. Y con eso consideramos que nos preparamos la negociación. No, preparar la negociación es mucho más. Es saber exactamente cuáles son los temas, imaginar cuáles pueden ser buenos argumentos, imaginar cuáles pueden ser argumentos de la otra parte. ¿Qué cosas obviamente me va a decir? ¿Y cómo las voy a responder? Porque no puede ser que cosas absolutamente evidentes me dejen sorprendido, como que el gerente de finanzas se oponga porque tiene un costo alto lo que yo voy a proponer. No puede ser que eso me deje sorprendido, si yo eso tendría que haberlo sabido de antes, tendría que tener una respuesta suficientemente convincente. No puede ser que quede ahí helado porque me preguntaron algo que era obvio que me iban a preguntar. Y eso es mala preparación. ¿Sí? Bien, tú. Sí, lo mío era más bien un alcance, un comentario de complemento, ¿no es cierto?, a lo que señala la importancia a través de la empatía, ¿no es cierto?, de conocer a la otra persona, como lo calificas muy bien ahí. Y es más bien compartir, ¿no es cierto?, una experiencia en esto último que toca respecto de la preparación. Nosotros en algunas negociaciones grandes que tuvimos que hacer en algún minuto, lo que creábamos era un equipo interno de la misma empresa que actuaba con la mirada, ¿no es cierto?, de la otra persona. Y a través de eso, una especie de juego de roles internos, ¿no es cierto?, nos provocábamos el crear internamente la convicción, ¿no es cierto?, de cuál era el mejor camino, ¿no es cierto?, la mejor estrategia para poder abordar un tema. Creando, ¿no es cierto?, que el otro equipo se hiciera las preguntas duras, digamos, ¿no es cierto?, o sea, cuál podía ser el escenario, ¿no es cierto?, más difícil. Sirvió muchas veces eso, digamos, porque evidentemente daba mucho más solidez y cuando se llegaba al momento final de la negociación cara a cara, ¿no es cierto?, bueno, había muchas respuestas que ya teníamos más o menos encaminadas. Excelente, ese era el alcance. Digamos, ¿no? Excelente ejemplo y excelente método para preparar una negociación importante. Bueno, negociemos internamente con gente de la misma empresa, a ver qué me podrían decir, qué argumentos podrían. Inventen ustedes, reúnanse, piensen y después nosotros vamos a reunir y también vamos a y después negociamos y lo hacemos, de verdad. Y ahí nos empezamos a dar cuenta qué argumentos puede decirnos la otra gente. Entonces empezamos a tener una herramienta mucho más sólida, más preparada. Especialmente cuando las negociaciones son importantes, es importante tener esta preparación. Otra cosa que es importante, hay personas que son pesimistas o son muy de autoderrotistas. Que sienten que
todo no, va a salir mal, Bueno, ese tipo de personas son muy malas para mandarlas a negociar, pero son excelentes para ayudarnos a preparar la negociación. Porque tienen una capacidad para preparar todas las cosas malas por sobre sí mismos. Entonces avisoran, mira, así, entonces uno recibe toda esta carga negativa del tipo, que es lo que él tiene. Y uno nota, y después decía, ¿qué pasa si me dicen alguna de estas cosas? Y uno está preparado. O sea, sirven esas personas que son tan derrotistas, tan pesimistas, no para mandarlo a negociar, porque seguramente no van a hacer una negociación pésima, pero sí para que me ayuden a prepararme. ¿Qué me pasaría si me encuentro de repente con alguien que me empieza a encontrar todo malo y que no hay forma de... ¿Cómo lo podría esta persona fregar? Y ahí tengo un especialista, lo conozco. Juanito. Entonces, oye, Juanito, vamos a tomar un café. ¿Qué te parece esta cosa? No se puede. Y yo tomo nota y feliz. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, por ahí está el... Última pregunta. Ya, súper corta. Trabajo en algo que se ha estado dando vuelta toda esta clase. Trabajo en un medio que es esencialmente emocional, tiene que ver con cultura. Y me ha tocado negociar en algún minuto, yo no queriendo ser emocional, sin duda terminamos siempre yéndonos a ese campo. ¿Algún tips que podamos revertir en algún minuto? Porque además, hoy por hoy, en este país, cultura, como soporte, es todo. Entonces, sobre todo en las elecciones que vienen, en fin, claro. Todos sabemos en qué estamos, dijeron. Claro. ¿Cómo llevar que esa emoción, porque son actores, son gente que trabaja, artistas finalmente, que los rige la emoción, cómo sacarlos de eso y plantearlo desde el punto de vista que hemos visto toda esta clase? Claro, tratar en lo posible de llevarlo a asuntos concretos, es decir, qué sé yo, cuánto vale esto, por ejemplo, o cuánto te estoy ofreciendo en términos de plata, o cuál sería el costo que hiciéramos esto, cuántas horas de trabajo te implica esto, o cuántas horas de trabajo nos implicaría a nosotros. ¿A qué otras personas podría esto afectar, positiva y negativamente? O sea, tratar de darle un marco lo más objetivo, entre comillas, posible, o sea, con la mayor cantidad de ¿cómo se llama?, criterios de legitimidad. O sea, datos que estén ahí, y mira, esto es lo que salió en el Mercurio, esto es lo que dice el tasador, esto es, etcétera. O sea, que la persona, mira, esto es lo que vale el metro cuadrado en tal zona. Tratar de llevarlo a situaciones como muy concretas, que sean difíciles de limpiar sencillamente con una cosa emocional. Pero hay que entender que la emoción es fundamental, es parte de nuestro ser. Y parte del entender la emoción consiste precisamente en que la otra persona se sienta tratada con respeto. Fíjate, yo puedo hacerle una excelente oferta a alguien, excelente, en términos objetivos, o sea, le ofrezco una cantidad de sueldo impresionante, pero con una actitud de desprecio, que esa persona lo único que va a conseguir con ella es que me odie, en lugar de quedar enormemente agradecida, porque efectivamente hice un enorme sacrificio para pagarle tanto como le va a pagar. En el modo que lo humillé, lo hice sentirse inferior, y ese tipo va a recibir eso con una cachetada, una bofetada, y no va a estar para nada agradecido, sino que va a pensar que le di eso, pero podría haberle dado mucho más, y no va a tener ningún agradecimiento, o sea, porque la emoción es muy importante. Es muy importante. Las personas tienen que sentirse acogidas. O sea, cuando uno escucha, por ejemplo, nosotros, otra de las cosas que tenemos los chilenos es que no escuchamos. Y no escuchamos porque, yo creo que porque hablamos castellano. El castellano tiene el problema de que el verbo va en segundo lugar. Entonces tú dices lo importante de la frase a tiro. Entonces, mira, yo creo... No, esta cuestión no es de creencia, pues viejo. Esta cuestión es cuestión objetiva. Aquí yo creo, no me interesa. Aquí discutamos cosas en serio. No alcancé a decir que creía. Pero bastó que dijera yo creo, porque ya el tipo me descalifique, no es cuestión de creencia. Pues. No hay que creer que esta cuestión es un dato claro que como que creí. Bueno. Entonces, no lo dejé hablar. Y esa cuestión es terrible porque hiere mucho a personalidades sensibles. Mucho.
la personalidad sensible, esa persona que siempre se siente pasado a llevar, siempre, y tienen una piel súper así delicada. Entonces, ese tipo de gente se siente profundamente herida con que lo interrumpan, con que no lo dejen hablar. Entonces, hay que tener cuidado, hay que escuchar cuál es el argumento, no importa que el tipo crea, después le diré si es que lo que él cree no me parece tan sensato, se lo diré, pero que me deje, que tengo que dejarlo hablar. Fíjense ustedes los alemanes, el verbo se pone al final. Y por eso cuando ustedes escuchan una discusión alemana es lo más divertido que hay. Jamás se interrumpen. Entonces el tipo hace una frase larga y el otro lo escucha. Y al final sabe, porque al final el tipo dice creo. Todo lo que estaba diciendo, yo no sé qué me está diciendo. El tipo, mira, tal, igual, creo. Yo, si hubiera sabido, si hubiera hablado en castellano, ya lo habría interrumpido al tiro. Pero después supe que era una creencia, no que era un dato que el tipo me quería dar. Un dato objetivo que él me lo podía comprobar. Entonces tengo que escuchar. Y entonces al final me acostumbro a escuchar la argumentación de la otra persona. Que es re útil porque piensen ustedes, muchas veces los intereses están tan ocultos para mí y para el otro que no logro descubrirlo. Entonces me pongo a discutir interminablemente sobre posiciones y a veces sin mucho resultado. Entonces tratar de descubrir el interés. Y el interés se descubre fácilmente cuando la persona me da a entender sus temores, sus aprensiones, sus aspiraciones, sus sueños, sus expectativas. O sencillamente cuando me dice por qué. En el caso de la naranja, ¿no es cierto? Yo quiero naranja, ¿por qué? Porque quiero hacerme un jugo. Ahí me mostró el interés. Frente al por qué, porque quiero hacer dulce naranja. Entonces, en el por qué me muestra el interés. Pero la persona lo que quiere es la naranja, porque no piensa que esa naranja pueda tener otras cosas y que pueda haber una solución distinta a quedarse él con la naranja y no a su hermana. No ve otra solución, por lo tanto, estamos peleando por la naranja. Entonces, cuando uno pregunta por qué, ahí descubre muchas veces el interés. Y por eso es que es tan interesante escuchar la argumentación completa de la otra persona. Porque ahí nos damos cuenta cuáles son los intereses que están detrás. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora tenemos ahí unos pancitos para compensar. Tenemos el sorteo. Un sorteo. Profesor, necesito su ayuda. ¿Por qué? Es modelo y notario. Notario sí, no es que yo saque. Pues. Primero vamos a sortear una beca para las personas que nos vieron por streaming. Profesor. ¿Qué? El número 21. Daniel Fernández. Le damos un aplauso a Daniel. Y ahora, para ustedes que están... Número 64. Felicitaciones. Adelante, por favor. Bueno, con eso damos por finalizado el seminario. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan buenas tardes.